Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos de Utrera y en el día de hoy os traigo un partidón, un choque de titanes completamente, dos de los mejores jugadores, por no decir los dos mejores jugadores de la historia, se han enfrentado después de bastante tiempo y bueno, pues una partida que sin ninguna duda todos queríamos ver. Yo personalmente tenía muchísimas ganas de verla, la partida de Garry Kasparov contra Magnus Carlsen, dos jugadores que sin duda han marcado una época y como digo, considerados por mucha gente los dos mejores jugadores de la historia. Es verdad que no va a ser, o en este caso no fue una partida de ajedrez convencional, es una partida de ajedrez 960 donde, como sabéis, la posición inicial de las piezas se sortea y tiene algunas reglas específicas que ya hemos explicado en otro par de vídeos. En este caso, la apertura la voy a pasar un poquillo más rápido porque creo que la posición al principio es, digamos, un poquillo más rara y realmente vamos a entender un poquillo mejor las posiciones después de que la partida esté un poquito más avanzada, ya que se normalizará un poquito más. La partida empezó con la jugada de 4. En este caso, la verdad es que la partida empezó con una posición que dentro del ajedrez 960 era bastante normal. Si os fijáis, las únicas piezas que están cambiadas es en este caso el rey de C1 por el alfilillo de E1, ¿no? D4, una jugada pues natural, simplemente cogiendo un poquillo el centro, ya se está liberando un poquillo el alfil este, D1, D5 por parte de Carlsen y E3 por parte de Kasparov. Como veis, lo primero que ha hecho Kasparov es darle un poquito de dinamismo a los dos alfiles, liberando por ahí las casillas y además ahí con la jugada de 3 el alfil empieza a controlar la casilla C4, así que digamos que está preparando esa ruptura que si os fijáis realmente el blanco va a llegar antes porque básicamente tiene un tiempecito de más, ¿no? Caballo F6 de Carlsen, caballo F3 desarrollando las piezas, E6 y C4. C4 una jugada ambiciosa, por supuesto, puede parecer peligrosa porque el rey está detrás, digamos que está en la diagonal, en la columna C, pero como el rey este está en C8 también, pues no habría ni mucho menos un problema. ¿Cuál puede ser un plan del blanco normal en esta posición? Pues bueno, un plan normal, simplemente desarrollar las piezas, el caballito a C3, la dama a B3 y como sabéis, cuando se quita las piezas que ya digamos, impiden el enroque, en este caso tanto el caballo como la dama, pues sería posible para las blancas realizar el enroque largo, que básicamente sería simplemente mover la torre de A D1 y el rey seguiría quedándose en la casilla C1. Si el blanco quisiera enrocarse corto, pues tendría que quitar la dama y los dos alfiles y el rey se colocaría en la casilla G1 y la torre saltaría por encima y se colocaría en la casilla F1. Creo que lo del enroque es básicamente lo más complicado de entender de esta modalidad de ajedrez, pero una vez te fijas bien, tampoco tiene mucho misterio, ¿no? C4, y aquí Carlsen hizo una jugada que la verdad a mí personalmente me sorprendió mucho, que es la jugada A6. Con A6, el plan de Carlsen es jugar una especie de gambito de dama aceptado, luego jugando con D por C4 y C5. Quizás era un poquito más preciso que A6, empezar con D por C y tras alfil por C4 jugar con C5 y realmente la posición parece más o menos igualada. La dama se va a colocar en C7, el caballo puede salir por C6 o por D7 y el negro se va a acabar enrocando largo y si os fijáis realmente se va a llegar a una posición dentro de lo que cabe normal. Es verdad que el alfil N1 y el alfil N8 están un poco raros y de hecho en esta posición casi que me gusta mucho que el alfil de las negras esté N8 y por lo tanto creo que Carlsen eligió muy bien jugando estas posiciones de tipo de gambito de dama aceptado, porque realmente el alfil en C8 es una de las piezas que es más difíciles de sacar en esa posición y creo que estando N8 ya le da una pequeña ventaja al negro. No digo que sea una ventaja de la posición, sino que en ese tipo de posiciones está bastante más útil el alfil N8 que la propia casilla de C8. Y de hecho eso es pues una de las cosas importantes en el ajedrez 960, ¿no? Intentar aprovechar las piezas que ya tienes colocadas de una manera extraña, por decirlo de alguna manera, en la posición inicial, para usarlas a tu favor transponiendo según a qué tipo de posiciones. A 6 de Carlsen. Y aquí quizás Kasparov no tuvo demasiado cuidado con la jugada caballo C3, ya que permitió así, digamos, realizar el plan a Carlsen un poquito más fácil. Creo que quizás era un poquito más preciso hacer dama C2 en esta posición, ya que después de D por C y alfil por C4, al estar la dama ya presionando por aquí en la columna C, la jugada C5, si bien aún es posible, ya te la tienes que pensar dos veces porque ya te viene D por C y la verdad es que has perdido un peón. Y si bien es verdad que el negro tendría algo de compensación, creo que no era ni mucho menos el plan de Carlsen. Con lo cual creo que dama C2 era una pequeña mejora a lo que jugó Kasparov
la partida, que hizo simplemente caballo C3, que es una jugada de desarrollo muy natural, pero que no se antepone de alguna manera al plan de Carlsen con la jugada 6. ¿Cuál es el problema después de dama C2? Pues que realmente si el negro no puede jugar D por C en buenas condiciones, A6 ha sido una jugada que realmente no está aportando nada a la posición y por lo tanto podemos considerar que es una pérdida de tiempo, que en una, digamos, fase de la partida bastante temprana como es ahora de la apertura, pues no quieres perder tiempo, sino que quieres desarrollar las piezas lo más rápido posible y dama C2 sí que está desarrollando una pieza, con lo cual creo que tras esta jugada la posición de Kasparov sí que podría haberse tornado un poquito ventajosa. En cualquier caso, Kasparov hizo la jugada caballo C3, que es muy natural, como digo. ¿Cuál es el problema de caballo C3? El problema principal es que el alfil de 1 ahora va a estar muy mal colocado. Es verdad que el alfil ya de por sí no estaba muy bien colocado ahí de cara a cómo estaban jugando las blancas, pero sí que tenía algún futuro quizás en una casilla como A5 o incluso jugando con alfil C3 o caballo de 2 en un futuro podría haber estado mejor colocado. El problema ahora del alfil de 1 es que va a encordiar mucho sobre todo las torres de las blancas, ¿no? De manera que después de D por C de Carlsen, alfil por y C5, este alfil, digamos que le está quitando muchísimo dinamismo a la posición del blanco. Imaginaos la diferencia si el alfil estuviera en G3, ¿no? Pues básicamente la posición estaría prácticamente ganada para las blancas. Lo que cambia es solo mover una pieza y colocarla bien. El alfil en E1, si os fijáis, pues bueno, está estorbando a la torre de H1, está estorbando a que las piezas se conecten y además, si se colocan de 2, digamos que está bloqueando la columna de N1, no deja pasar la torre, así que en general es una pieza que sobra, ¿no? Si se quitara aquí el alfil de 1 y el alfil de F8, pues la posición sería muy ventajosa para las blancas. D por C de Kasparov, que quiere transponer aquí a un finalillo, alfil por C5. Carlsen no cambia en D1 porque realmente no tiene necesidad, ya que digamos que te cambien no está tampoco nada mal, porque el rey así consigue más fácil la casilla de E7 o de E2, ¿no? Es decir, si el negro aquí toma primero, después del rey por D1 y alfil por C5, digamos que el rey de las blancas consigue la casilla E2 y luego probablemente vaya a jugar un plan del estilo caballo de 2, F3 y sacar el alfil por G3. Quizás es un plan bastante natural, intentando aprovechar así las piezas, o incluso se puede hacer lo mismo con caballo de 5, pero básicamente el rey aquí en E2 está muy bien, porque, bueno, básicamente está lejos de la columna abierta, ¿no? El rey está en C8, en algún momento puede tener algún problema por la columna C, no tiene necesariamente por qué tenerlo, pero digamos que en la casilla E7 estaría más seguro. Por ello, alfil por C5, y aquí Kasparov decide cambiar las damas con dama por D8. Podía mantener damas con una jugada como dama E2, pero realmente aquí sí que se nota lo que hemos dicho antes del alfil. Ahora este alfil de E1 se va a quedar bastante mal, mientras que el alfil negro ya se coloca en C6 y bueno, después de dama C7 y caballo D7, el negro se podría enrocar tanto largo como corto, teniendo una posición bastante buena. Por eso creo que Kasparov decidió cambiar las damas para quitarle un poco de dinamismo a las negras que, como digo, ya después de alfil C6 podían empezar a colocar sus piezas bastante mejor. Rey por D8 y alfil D3 por parte de Kasparov, que es una jugada que para empezar está previniendo de alguna manera la jugada B5, ya que le estaban atacando el alfil. También el alfil en C4, una pieza bastante poco estable, porque para empezar está sin defender y cuando una torre llegase a C8, que tarde o temprano va a llegar, podía quedarse débil. Y además prepara una idea que parece bastante buena para intentar igualar la posición, ya que considero que a partir de aquí la posición del negro es un poquito más cómoda, simplemente por lo que hemos comentado, de que el rey de las negras va a estar más seguro. No digo que el negro esté mejor, simplemente que es una posición un poquillo más cómoda. Con el alfil de 3 puedes preparar la idea de caballo 4, tras la cual solventas el problema más grave que tiene el blanco en la posición, que sin duda es este alfil de 1, que tiene muy difícil encontrar una casilla buena. Si os fijáis, después de caballo 4, caballo por y alfil por, realmente el blanco conseguiría la casilla C3 para alfil y más o menos consigue unas piezas bastante decentes. Rey E7 por parte de Carlsen y enroque por parte de Kasparov. Ya veis que al rey estar en C1, simplemente en esta modalidad del ajedrez se puede poner la torre en D1 y ya estaría el rey enrocado. Y aquí Carlsen decide sacar el caballito por C6. Otra posibilidad bastante interesante era jugar con B5, ya que de esta manera realmente si el blanco hace caballo 4, los cambios de piezas le vienen bastante bien a las negras. Cambiando este alfil, se quedan con este alfilillo de C5 contra este D1. Y bueno, digamos que la posición no es que sea la ventaja del año, pero sí que es más cómodo jugar con las negras. Tienen mejores piezas. Después de poner el peón en F6, este alfil en C3 va a estar chocando aquí en F6, básicamente. Y bueno,
pues poco más, ¿no? Digamos que el negro va a tener más facilidad para coger espacio con un F6-E5. El blanco no va a poder realmente jugar E4 nunca. Es decir, el peón se va a tener que ir a E3, pues si juegas E4 ya debilitaría mucho esta diagonal, la casilla de 4 y en general todas las casillas a las cuales el negro puede hacer más fácilmente. Así que por ello considero que esta posición es ventajilla para las negras. De todas maneras, si el blanco se queda aquí un poco pasivo, no le debería pasar nada demasiado grave. Pero caballo C6 de Magnus, pues otra manera de jugar la posición, por supuesto, también muy posible, simplemente desarrolla las piezas, intenta aprovechar que el alfil en E8 realmente está bastante bien colocado, prepara el desarrollo de la torre a C8, el caballo puede llegar a saltar a D4 y sin duda una jugada muy posible. Era interesante, de hecho, jugar simplemente una jugada como A3 en esta posición para evitar los posibles saltos a B4 tanto del alfil como del caballo, pero Kasparov prefiere tirarse con una jugada un poquillo más agresiva que es caballo G5. ¿La idea de caballo G5 cuál es? Pues sencillamente quiere meter el caballo en E4 y luego poder retomar de caballo para que así su caballo, digamos, queda ahí en E4 molestando un poco y luego el alfil va a salir de todas maneras a C3, pero de esta manera el caballo está en E4 y no en F3, que es una casilla un poquito más precisa. Torre de 8 por parte de Carlsen, colocando ahí la torre luchando por la columna abierta, caballo E4 de Kasparov, caballo por y la jugadita alfil D6 de Carlsen. Me gusta mucho esta jugada alfil B6 y me parece que no es una jugada tan fácil de hacer. También era buena alfil B4, pero digamos que alfil B6 mantiene más posibilidades. Una jugada que sí que no me gustaba tanto en esta posición es alfil A7. ¿Por qué? Pues alfil A7, si os fijáis, es la típica jugada que suele ser la mejor en este tipo de posiciones. Si puedes retirar alfil A7, pues lo más normal es que esté un poquito más seguro y además deja la posibilidad en algún momento de poder avanzar el peón de B. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia principal es que el alfil de B6 tiene la posibilidad de ir a A5 en algún momento si fuera necesario para llegar a cambiar esos alfiles de casillas negras. Es verdad que lo puedes hacer directamente con alfil B4, pero como digo, con alfil B6 mantienes más piezas y esperas quizás a que el blanco se debilite para llegar a jugar ese alfil A5. Realmente es una jugada que puede pasar desapercibida porque parece una jugada muy normal, pero creo que se puede aprender mucho de ella. Alfil C3. Aquí tanto F6 como F5 son posibles. F5 es interesante y después de caballo G3 jugar con torre G8 e intentar incluso en algún momento un avance con los peones del flanco de rey, pero me gusta la jugada que hizo Carlsen, simplemente juego con F6 y si os fijáis estos peones de aquí pues básicamente están restringiendo a todas las piezas de blanco que están chocando con el peón de F6 de nuevo, ¿no? Aquí Kasparov juega G4 y creo que esto fue un error de comprensión de la posición en este momento. De hecho, él mismo lo dijo después de la partida, que cree que debía haber hecho la jugada alfil C2, simplemente aquí intentar cambiar un poco de torre y quizás la posición negra sea un poquito más cómoda, pero no es ni mucho menos nada grave y estoy seguro de que Kasparov hubiera aguantado la partida con muchos menos problemas de los que tuvo en la partida. Con G4 básicamente lo que quieres hacer es G5 y que este alfil deje de chocar con el iceberg que hay ahí colocado en F6, pero ¿qué pasa? Pues que ahora Carlsen aprovecha ese alfil B6 que hizo antes tan flexible para poder cambiar la pieza que quiere activar el blanco, que es básicamente el alfil de C3. Y este G4 pues va a pasar de ser una jugada agresiva, una jugada intentando abrir líneas, a ser una jugada que te ha creado debilidades, ha creado una debilidad en F3 y en general pues las casillas blancas alrededor, sobre todo cuando el caballo llega a E5, el alfil a C6, pues si os fijáis, sobre todo la casilla de F3 es bastante débil. Otro problema que tiene la jugada G4 es que crea un punto de ruptura en H5, el cual es bastante molesto si no puedes, digamos, reaccionar de buena manera contra él. Si tienes que comer en H5 estás creándote una isla de peones más y por lo tanto más debilidades y la jugada G5 muchas veces va a perder un peón. Sostener con H3 también es posible, pero digamos que se crea una tensión favorable para las negras y eso tampoco le viene nada bien a las blancas. De manera que G4 creo que es un error que bueno, básicamente hace que la posición del blanco empiece a sufrir bastante. Alfil por A5 y caballo por A5. Con este cambio de piezas, el negro de nuevo sigue teniendo un rey mucho más seguro que el rey de las blancas. Además, el rey de las negras aporta bastante al centro, está defendiendo aquí un poquillo los peones, mientras que este rey va a tener que huir a B1, que no va a ser demasiado útil, o se va a quedar en C1, donde digamos que puede llegar a estar expuesto a las piezas de las negras. Alfil C2 por parte de Kasparov, bloqueando un poquillo la columna C y quizás es una jugada ya dándose cuenta que la posición es un poco peor para la blanca y quiere intentar liquidar material
cambiando algunas piececillas. Alfil C6 de Magnus, pinchando aquí un poquito a la torre de H1, amenazando incluso una jugada del tipo F5 en algún momento. Por lo cual Kasparov se quita con torre G1 y caballo C4 mejorando la pieza que le falta. La torre H8 es verdad que todavía no se ha mejorado, pero como digo, como existe siempre esa jugada del tipo H5, realmente la torre en H8 no necesita ser mejorada porque en algún momento puede llegar a ser bastante útil. ¿Cuál es el problema de las blancas en esta posición? Pues que no tienen realmente ningún plan útil, ninguna mejora de pieza. Básicamente se tiene que quedar a esperar a ver cómo el negro va mejorando poco a poco la posición y eso contra Carlsen pues es bastante molesto. Así que aquí Kasparov tenía que hacer algo y de hecho lo intentó hacer algo para no quedarse pasivo, pero realmente empeoró un poco la posición. Cambió aquí las torrecillas. Podía haber intentado un segundo cambio de torres con torre de 1. El problema es que al estar todo tocado no se podía, ¿no? Si tomas de alfil aquí en D1 pierdes el caballo y si tomas de rey pierdes el peón de B2, así que la jugada torre de 1 no es posible. Kasparov intentó la jugada G5, la cual tiene lógica para intentar activar la torre por la columna G y por supuesto Carlsen hizo F5 porque no quiere que esa torre se active, él quiere que sus piezas sean muy activas pero no las de su rival. Caballo C3 y aquí Carlsen intentó mejorar el caballo con la jugada caballo E5. Alfil F3 también era buena jugada, pero caballo E5 también es una jugada bastante dura que está ya amenazando cosas bastante serias. El caballo en F3 estaría atacando tanto el peón de H2 como el caballo de G5, el peón de G5 como la torre de G1 y el otro salto caballo G4 también ataca aquí pues básicamente todas las debilidades. F4 de Kasparov, caballo F3 y torre G2, una jugada que da miedo hacer porque básicamente te estás colocando aquí a que te den una descubierta a la torre, pero realmente si te pones a ver las descubiertas una a una parece que no pasa nada grave. Y aquí Carlsen hace una jugada tranquila de mejora de la posición, hace la jugada G6. ¿Cuál es la idea de G6? Pues básicamente quiere defender el peón de F5 para poder hacer la ruptura E5. Tras la ruptura E5, si tomo en F4 te va a quedar el peón de F4 más débil porque básicamente ya no va a estar defendido por el peón de E3. Y si os fijáis, la estructura de las negras no va a ser nada débil. ¿Por qué? Porque la estructura de las negras se sostiene con el peón de H7, que es muy difícil que lo ataquen, mientras que el peón de F4 es bastante más fácil, tiene más tendencia a poder ser atacado ya sea con una torre en D4 o con un caballito por ahí, ¿no? También si os fijáis la diferencia de las piezas, el alfil de C6 está dominando por completo todo el tablero, mientras que el de C2 se está chocando aquí con el tío de F5 y el propio caballo de C3 no tiene ni una casilla, ¿no? Caballo B5 no puede, A4, D5, E4, básicamente todas las piezas del blanco están siendo dominadas, pero es verdad que de momento no parece haber ningún tema concreto, así que la posición no es tan grave. Parece que la mejor jugada para Kasparov aquí era una muy sorprendente porque acaba de hacer torre G2, pero después de la jugada G6 se ha debilitado un poco la séptima fila y tras torre G3 con la idea de activar la torre un poco con torre H3 parece que el blanco se acercaría bastante más a la igualdad, aunque realmente después de la jugada rey F8 para rey G7 si fuera necesario tras torre H3 la posición seguiría siendo un poco desagradable para la blanca. En cualquier caso Kasparov hace torre F2 y sigue la jugada E5 de Carlsen, como decíamos, que era básicamente la idea de G6. Y aquí ya las cosas se ponen un poquito más feas porque básicamente el tiempo empieza a apretar a ambos jugadores, pero es más difícil jugar esta posición lógicamente con blancas porque es a quien le están presionando. Sobre todo la debilidad de F4, como digo, puede sufrir bastante. Aquí Kasparov hace una jugada muy de su estilo, no se quiere quedar esperando y el tío rompe ahí en E4 con todo, intentando ya simplificar la posición a un final que quizás pueda ser más fácil de ser igualado. El problema es que la táctica no le ayuda en esta posición, no le está favoreciendo porque básicamente es una cosa muy normal realmente que cuando tienes las piezas peor colocadas que tu rival la táctica no te favorezca. En este caso después de F por E4, caballo por E4, existe la jugada caballo D4 y lo que comentábamos, si tienes todas las piezas bien defendidas y tu rival tiene un alfil por aquí que lo están atacando, que el alfil defiende al caballo pero de momento no pasa nada porque bueno, porque me toca a mí, pero también hay un doble por aquí y me atacan aquí y también hay un doble y no sé qué y todo parece que vale por hilos, pues realmente si te pones a mirarlo poco a poco te vas a dar cuenta de que realmente la posición no se está sosteniendo y ya que el blanco va a tener alguna pérdida material, ¿no? Caballo G3 de Kasparov, caballo por C2 y torre F8. ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues básicamente que no se puede hacer la jugada F5, que sería la jugada que aquí querría hacer el blanco,
porque después de peón por F5, si caballo por F5 existiría este jaque en E4, tras el cual, primero torre por F5 y alfil E4 y se tomaría la torre de F5. Y si torre por F5, ahí es donde sí que existiría el jaque directamente en E4, desviando al caballo de la defensa de la torre y entonces torre por F5. La jugada de F5 no es posible, entonces ¿qué pasa? Pues que el peón de F4 solo lo puedes intentar defender con la jugada caballo E2. Torre E2 es posible, pero realmente después de torre por F4, torre por E5 y rey de 6, de nuevo todas las piezas del negro están mucho mejor colocadas que las del blanco y básicamente va a seguir torre G4 y torre por G5 a la siguiente ganando el peón. Caballo E2 de Kasparov intentando sostener el peón y aquí una jugada de mejora de piezas de Carlsen, rey E6, poco a poco, simplemente mejora un poquillo el rey, prepara la jugada alfil B5 a la siguiente, tras la cual va a comer en E2 y va a obtener un peoncillo de más en el final de torre. No tiene por qué estar necesariamente ganado, pero sí que empezar ahí con un peón de más pues no está ni mucho menos mal. Rey D2 por parte de Kasparov y aquí Carlsen sigue con alfil B5. Torre F3 y realmente aquí Carlsen cometió un error bastante gordo y bueno, él mismo se vio su cara, su expresión en la cámara y realmente se comió un truco o una intermedia en este caso que fue torre por E5 a la línea que ahora vamos a mostrar. Después de alfil por E2, rey por E2 y E por F4, es verdad que la posición quizás no sea tan fácil de rematar porque el blanco se está activando con torre C3 y torre C7 y digamos que podríamos haber llegado a un final de este estilo. He pasado un par de jugadas rápido porque eran bastante forzadas y bueno, básicamente se llega a este final, el cual creo que debe estar ganado, pero todavía le queda bastante lucha a las negras porque básicamente la torre está por ahí molestando, están las piezas bastante activas y no es tan fácil de rematar este tipo de posiciones estando el rey también delante del peón pasado. A pesar de eso, el módulo marca prácticamente +3, así que la posición probablemente se acabe ganando con buen juego. Pero Carlsen hizo torre F7, que es una jugada que sería muy buena porque mejoras, digamos, la torre, defiendes el peón de B7, quieres llegar a la misma posición de antes, con la diferencia de que no quieres dejar a las blancas que se activen por la séptima fila. Es una jugada que conceptualmente es muy buena, el problema es que tácticamente no funciona, por lo que vamos a ver a continuación. Después de torre 3 y alfil por E2, si tomas en E2, lógicamente, de torre puedo comer en F4, y si tomas de rey, pues más de lo mismo, podría tomar en F4, pero ¿qué pasa aquí? Pues que a Carlsen se le escapó torre por E5 jaque, jugada intermedia, tras la cual es verdad que no se le va la ventaja del todo porque sigue teniendo mejores piezas, pero se disipa mucho la misma, ¿no? Después de rey de 6, torre por A3 y torre por F4, pues si comparamos este final con el que acabamos de ver, que básicamente es una posición muy parecida, pero con un peón en F4, pues prefieres tener el peón en F4, lógicamente. Pero como digo, la posición sigue siendo ventajosa para la negra. Si os fijáis, el rey está controlando perfectamente todas las casillas de entrada de la torre negra está más activa, el peón de G5 es una debilidad, así que todavía a las blancas le queda bastante trabajo por hacer para conseguir defender esta posición. Rey E3 de Kasparov, torre G4 y bueno, básicamente aquí le ganaron el peoncillo y después de torre C7 aquí llega otro momento importante del final. Existen dos jugadas principales que son tanto torre B5 como torre H5. Carlsen decidió hacer torre B5 y la verdad es que no le salió mal porque la posición en un momento llegó a estar ganada de nuevo para el jugador noruego, pero torre H5 quizás sea también una jugada muy a tener en cuenta, ya que después de torre por B7 y torre por H2, el final que llega de nuevo muy complejo, muchas opciones de ganar para las negras, pero también el blanco, por supuesto, tiene sus opciones de tabla. Estos dos peones pasados son dos peones pasados malos, es decir, si el peón de H fuera de F, el final estaría ganado bastante fácil, porque esos peones se avanzan mucho más fácil, el rey tiene mucha más facilidad de apoyar esos peones. El problema con estos peones es que te empiezan a dar jaques laterales y básicamente te es muy difícil cubrirte, ¿no? Con un peón de F sería mucho más fácil llegar a cubrirse. Por lo cual, estos dos peones pasados, cuando los tienes, son los más difíciles de convertir, pero a pesar de ello, creo que esta posición sería un infierno total para las blancas, e incluso si objetivamente hay alguna opción de defenderlo para las blancas, creo que en la práctica es bastante difícil. En cualquier caso, Carlsen eligió la jugada torre B5, la cual defiende el peón de B7 y ataca el de B2. Y bueno, básicamente sigue manteniendo el peón de más, ¿no? Torre por, y aquí Kasparov avanza un poquillo con el peón de A4 y una jugada que me gusta mucho de Carlsen A5, fijando ahí la debilidad en A4 para que no se pueda mover más.
Y bueno, ¿cuál es el plan? Pues básicamente Carlsen va a intentar comerse ese peón como sea y va a perder este de G6 y luego va a intentar que estos dos corran más que el de H. ¿Qué pasa? Pues que realmente el de H lo más probable es que te acabe costando la torre y el final acabe siendo tabla. Pero aquí Kasparov tenía que encontrar la jugada rey F4, tras la cual parece que realmente una línea como la que hemos comentado, con rey F4, H4, rey C5, rey C5, bueno, rey G5, algo como B6 y bueno, puede llegar a hacer este rey por A4, como digo, pero el peón de H te va a acabar costando la torre y parece que esta posición acabará siendo tabla. Kasparov hizo H4 y es un error muy grave porque ahora después de torre B4, si os fijáis, el rey de las blancas queda cortado. Esto es un tema muy importante. Los finales de torre, la actividad de las piezas siempre es súper importante y en este caso era muy importante activar el rey antes de que te lo corten. Después de H4 y torre B4, pues básicamente el rey queda cortado, como digo, y esto hace que la posición sea muy difícil. El problema también es que rey F3 te pueden comer este peón y después de torre por te comen el otro y con el peón en A4 lo vas a defender con la torre y bueno, con el rey vas a defender este y poco a poco el final se acabará ganando. Torre H6 de Kasparov y aquí realmente es el último momento crítico de la partida porque Carlsen tiene una jugada muy bonita y muy difícil de hacer que gana la partida. A ver si la veis, si la ponéis en los comentarios. ¿A quién se le ocurre cuál es la jugada ganadora del negro? A ver si podéis mejorar la jugada que podía haber hecho que Carlsen le ganara a Kasparov, ¿no? La jugada la voy a decir. Es rey de 7, una jugada súper difícil. Es una jugada que tiene bastante poca lógica en un principio, ¿no? Te están atacando en un peón y te alejan, ¿no? Te estás alejando, pero realmente te estás alejando de una cosa, pero te estás acercando a otra. Te estás acercando a tus peones, a tus queridos peones, que son los que al final te van a coronar. ¿Qué pasa? Pues que después de torre por G6 comes en H4 y gracias a que el rey está aquí, al blanco no le da tiempo de comerte tus peones, ¿no? Si torre B6 simplemente llegas con rey C7, si torre G5 puedes comer en A4 y ya defiendes el propio peón. Y bueno, pues básicamente el blanco tiene que abandonar. Te van a comer el peón de A4 y lo que he dicho. Con estos dos peones es verdad que es más difícil de ganar que con los otros, pero realmente se acaba ganando fácil. O sea, llevas el rey A7, empiezas a avanzar con B6, rey A6, torre B4, A4, B5, rey A5, quitas la torre, rey B4, das un jaque por ahí y al final se acaba ganando, ¿no? Sobre todo a este nivel no tendría ningún problema en ganarlo Carlsen. Pero hizo la jugada rey F7. Quizás no vio el jaquecillo que hay luego en H7 al final de la línea. Rey F5 también era muy interesante, aunque no era ni mucho menos tan fuerte como la jugada rey D7. ¿Qué pasa después de rey F7? Pues sigue la jugada H5 y como vais a ver, si G por H y torre por H no se puede hacer torre por A4 porque seguiría torre H7, tras la cual te comen el peón de B7 y ahora sí que sí, solo con el peón de A5 y el rey de las blancas también colocado es imposible que el negro vaya a conseguir ganar este final. Así que ya veis, una jugada como rey D7 te da la partida y rey F7 pues es tablas de inmediato. Así de injusto o de justo puede llegar a ser el ajedrez. H5 peón por torre por B6 y este final realmente no tiene mucho. La jugada torre B5 también es tabla realmente, aunque es verdad que tienes que tener un poco de cuidado con que te triangulen y con las casillas conjugadas en este final, pero acaba siendo tabla. Pero lo que hace Kasparov es incluso más sencillo, hace torre 5, no se puede comer en A4 porque torre B5 te atacan el peón de B6 y si torre B4 este final sí que es tabla muy fácil, simplemente vas por aquí, rey D3, rey C2, rey aquí o rey C4 si no te hacen B5. Y a rey F6 simplemente haces torre 4 y con el peón de A4 aquí sí que no hay ninguna duda de que es tabla, simplemente te quedas aguantando en C4 y D4 y no te pueden nunca flanquear por E5 porque llegas con rey B5. Torre B3, rey D2 y bueno, aquí básicamente dieron algunas vueltecillas, pero lo voy a pasar un poco rápido porque básicamente no hay nada ya que hacer en este final, completamente tablas, B5 y Carlsen ofreció las tablillas y bueno, pues tabla entre dos jugadores que yo considero que son los mejores de la historia y también considerados por mucha gente. Espero que hayáis aprendido algo y seguiremos teniendo partidas de este tipo en el canal. Así que os animo a que os suscribáis, dejéis un like si os gusta el contenido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!